Está Mariano Galíndez con nosotros, pero antes de meternos en ese capítulo, por supuesto vamos a ver cómo ha impactado, cómo puede impactar esto de aquí en adelante en el devenir económico de la República Argentina. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con ganancias? ¿Qué va a pasar con bienes personales? ¿Qué va a pasar con el dólar? Mariano, muchas preguntas acerca de esta media sanción, ¿no? Bueno, mira, ¿qué tal? Lo primero que va a pasar es que hay alivio, o sea, hay alivio financiero. Hoy los mercados volaron, todo lo que tiene que ver con variables financieras fueron positivas, subieron los bonos, subieron las acciones, bajó el riesgo país, cayó el dólar blue, cayeron los dólares financieros, digamos, una situación, digamos, de alivio. Y siempre es bueno que las cuestiones financieras se estabilicen. Sin las cuestiones financieras estabilizadas, muy difícil que la economía real camine. Entonces, primer dato positivo. ¿Por qué positivo? No tanto porque el mercado haya estado viendo, no, que se cayó este tema, o que tuvo que negociar aquello, o que cuán pura salió la ley de bases, al menos del Senado, con la que quería el gobierno, sino con que la preocupación que había de raíz en el sector financiero y en el empresariado en general era que el gobierno no estaba teniendo leyes que le solidifiquen normativamente el modelo. El modelo hoy, el nuevo modelo, se basaba en ¿qué? En el carisma del presidente, en un par de decretos, pero le faltaba la normativa que lo deje sustento, le faltaban las leyes. Bueno, que esté en vista de aprobarse esta ley, la ley de bases, ahora que logró la media sanción del Senado, es lo que estaban esperando. Pero atención, ojo, no solo fueron movimientos positivos los que vieron en los mercados, también entidades que representan a la economía real, la COPAL, que es la Cámara que reúne a las empresas alimenticias, el Consejo Agroindustrial, la Bolsa de Comercio Rosario, todos salieron a apoyar este sentido, que haya un gobierno que tenga leyes, que pueda tener un marco normativo con el cual aplicar su rumbo económico. Pero hay cambios impositivos, y puede haber cambios impositivos. Yo te traje una placa para ver qué puede venir y qué puede llegar a pasar en materia de impuestos. Bien, ganancias. ¿Qué pasa ganancias sin cambios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Senado dio marcha atrás con los cambios que había puesto diputados. ¿Y por qué le puse un signito de más? Porque esto es mejor, es bueno para los empleados. Porque la Cámara de Diputados, ¿qué había dicho? Bajemos el mínimo imponible de los 3.900.000 sobre la cual a partir de un empleado soltero, para decirte una sola categoría, empieza a pagar ganancias. El gobierno lo había logrado que diputados lo baje a 1.800.000, 1.900.000. Bueno, se acaba eso, vuelve para atrás, ganancias sin cambio. Pero atención, es positivo para el asalariado. No para las provincias, y esto me parece importante decirlo, porque las provincias eran las que iban a recibir el grueso de esta recaudación. Así que ahora, cuando el ministro de Economía de Santa Fe diga no tengo plata para un montón de cosas, es porque se cayó ganancias. Bueno, bienes personales. Tampoco va a haber cambios. ¿Por qué? Porque el Senado dio marcha atrás con los cambios en diputados, pero acá le puse un signo negativo, porque en bienes personales, en diputados, había mejoras para los contribuyentes. ¿Cuáles eran las mejoras? Subían el mínimo sobre el cual se cobran los bienes personales de 27 millones a 100 millones, y además también pasaba otra cosa, que bajaba algunas alícuotas. Y finalmente monotributo y monotributo social, te lo puse todo en la misma línea, con más y menos. ¿Por qué más y menos? Porque lo que se aprobó ahora tiene una parte interesante. Se le suben los mínimos de facturación. Y este era un gran problema. En inflación, la gente se quejaba de los monotributistas que pasaban de categoría y tenían que pagar más. Entonces, muy bueno porque sube, la mínima, por ejemplo, da un salto muy importante de casi 2 millones pasa a 6 millones, o sea, da un salto importante. Pero atención, también sube lo que va a haber que pagar el monotributista por obra social y por tema impositivo. O sea que el monotributista tiene buenas y malas con estos cambios, siempre y cuando diputados los vuelva a sancionar. Y con el monotributo social, propiamente dicho, ahí hay sí un problema, porque el gobierno insiste con sacarlo. Lo que ganó el Senado es algo de tiempo. Bueno, fantástico, Mariano, con el impacto que puede tener la ley bases, a la que todavía le falta en su derrotero legislativo una instancia más, como bien decía Almudena, que ya tiene incluso fecha en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Vamos a pasar al dato del día, el dato del INDEC, el dato de la inflación, 4,2%. Hace un ratito narrábamos que es una de las más bajas de los últimos tiempos, quinto mes consecutivo de desaceleración. ¿Qué significa esto? ¿Que el gobierno ya ganó la batalla? Te tenés que ir hacia 28 meses para no tener una inflación del 4,2%. Es un muy buen dato. Siempre es bueno que baje la inflación. No bajan los precios, suben menos. El ritmo de aumento es menor. Los precios no están bajando, no están estables. Están subiendo, siguen subiendo, pero a un ritmo más chiquito, un ritmo menor, y eso es un buen dato. Es bueno, genera alivio.
es importante porque además frena lo que son aumentos de costos, frena la tensión sobre el dólar. Siempre está bien que se estabilicen los precios, pero te acordás que el otro día te había contado de que mejor no veamos cómo está hecho esa baja de inflación, así como cuando mejor no preguntemos de qué está hecho una albóndiga. Bueno, ahora te sumo otra. Te digo, ojo, que como una buena serie en Netflix, cuando crees que está ya resuelto el crimen, te clavan una nueva temporada. Bueno, la inflación lejos está de ser un tema terminado en Argentina. Fíjate, en lo que va del año, 71% subió. Quiere decir que si tus ingresos no subieron 71% en lo que va del año, sos más pobre. Son 5 meses, ¿no? Porque esto es mayo. Esto es a mayo, la inflación de mayo, la que dio a conocer hoy el INDEC. Desde que asumió Milei, que en diciembre hizo una muy fuerte devaluación, la inflación es del 96%. Te está mostrando que desde diciembre hasta acá, si tus ingresos no subieron en esa proporción, sos más pobre. Y en el último año, y esto lo traigo para mostrar de que la inflación era un problema que Milei encontró muy armado, y no hay duda entre los analistas de que estaba ahí nomás la hiper. Algunos te dicen que estaba más cerca, otros más lejos, pero que la tendencia ya se estaba dando. Fíjate que en el último año, si vos comparabas cómo estabas mayo del año pasado a mayo de este año, los precios subieron 276%. Si en ese interín tu salario o tus ingresos no subieron esa proporción, sos más pobre que el año pasado. Decirlo así como lo dice Mariano, que es muy brutal, pero muy cierto y muy cabal, es duro. Es como, viste, cuando alguien te quiere decir algo malo, sí, mejor decímelo de otra manera, porque decir eso es como que duele bastante. Totalmente, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, ¿te parece? Desagregados los datos que presentó hoy el INDEC. Son indicadores oficiales. ¿Qué festeja el gobierno? Es decir, ¿qué festeja? Esto festeja. La escalerita descendente. Mientras que durante el gobierno de Alberto Fernández la escalerita era ascendente, la escalerita es descendente. Esto es lo que está festejando. Que hace 5 meses que viene bajando la inflación, que además es la más baja en 28 meses. Pero además, ojo, 4.2 es la inflación nuestra de mayo. ¿Sabes cuánta inflación tuvieron en mayo cualquier país de nuestra región? 0. algo. 0.4, 0.3, 0.2, 0. Algo. O sea, estamos mal. O sea que esa puede ser la inflación anual de algunos países. Nuestra inflación anual, que el fondo pronostica en 170%, va a ser muy amplia y muy superior a la inflación de un país de América Latina, cualquiera, que va a estar en torno al 10%. O sea que lejos estamos de estar normalizados. Y eso es muy, muy delicada, porque además siguen subiendo los precios a un menor ritmo, pero siguen subiendo. Este era. Y tengo otro dato también, para mostrarte rapidito. Fíjate, ahora vamos a ver precio por sector por sector. ¿Qué fue lo que más subió? En el medio, nivel general, 4.2%. Fíjate lo que más subió. Comunicación, 35%. Tarifas, ¿no? Ahí tarifas. Acá tenemos tarifas telefónicas internet y de internet. ¿Sí? Tenemos acá fuerte este tema. Educación, las cuotas de los colegios, lo saben los colegios privados. Y acá bebidas alcohólicas y tabaco, 6.7%. Restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, 4.8%. Es interesante lo que está pasando con alimentos, y ya te voy a contar por qué. Porque está mostrando de que la inflación en lo que más tenemos que consumir y no podemos zafar, que es en los alimentos, se sigue frenando. En marzo la inflación de alimentos era del 10%. Hoy tenemos una inflación del 4.8%. Y sobre todo fue fuerte por los productos frescos, por las verduras, por las hortalizas. Hay mucho de estación. Han hecho en la tele un montón de notas con lo caro que hay algunas verduras, sí, hoy por hoy. Bueno, en realidad esto, si vos lo ves, sacás de los productos frescos y los lácteos, no está dentro de los principales problemas lo que está pasando con los alimentos. Un datito antes de pasar a la última placa, interesante de contar, que para ejemplificarlo. Me lo contaban del sector de las ferreterías, ¿sí? Las ferreterías están recibiendo de los mayoristas que importan listas de precios con fuertes bajas, 10, 15%. Aquellas empresas que incluso habían subido mucho en diciembre con bajas de hasta el 40%, ¿sí? Se nota esa baja. Esto es lo que recibe el comerciante del precio mayorista. ¿Por qué? Porque ahora la importación entra normalmente, hay stock, se paga en tiempo y forma y se mejora. Pero ¿por qué no se traslada tanto? Porque como no hay tanto stock guardado de antes que todos compraban para cubrirse, claro, está a precio viejo, entonces lo van liquidando de a poquito. En la medida que se termine ese stock viejo, se va a ver mejor la baja de la inflación. Bueno, vamos al último cuadro, donde lo más importante es cómo sigue la historia. ¿Qué va a pasar? Lo que viene. Te había dicho, perspectivas, alivio en dólar, costos y tasas, esto siempre es bueno que esto ocurra. En lo que hace a alimentos, lo peor ya pasó en básicos.
La caída, los supermercados y alimenticios están detectando que en los alimentos básicos lo peor ya pasó. El piso se tocó en venta en volumen y esto es bueno porque que caiga la venta de alimentos básicos es terrible socialmente. Ahora, en los premium la situación es muy delicada. Congelados, snacks, gaseosas, bebidas alcohólicas, muy mal. Se espera que en materia de alimentos básicos no es que haya un rebote, pero que ya pasó lo peor y leves subas y que los precios no se disparen. Y como es muy importante el alimento, por eso lo detallo. Ahora, te decía, y para cerrar, que es como una serie de Netflix, parece que tenés domado al malo, se va a resolver el crimen y te clava una quinta, una sexta temporada. Bueno, eso está pasando con lo que se viene, con alerta tarifas. Eso es lo preocupante. Lo vimos estos días cuando se anunció la fuerte suba que va a haber en todas las tarifas. Subas que el gobierno vino postergando. En mayo tendrían que haber impactado, las pasa para junio, las termina aplicando en julio. Es muy duro lo que está pasando a nivel de hogares y de empresas con la tarifa de la luz, con la tarifa eléctrica. Los aumentos son muy fuertes. Hay empresas que realmente están muy complicadas en un marco donde no venden nada, un costo tan fuerte. Bueno, julio puede ser el mes de fuertes subas, cuando se aplique todas las subas que estaban postergadas en gas y en energía, y además aumento de combustible que también se vienen pateando, pero para julio se van a tener que implementar, con lo cual este numerito de 4 puede ser que ya esté marcando el piso y hasta que tengamos una inflación mayor hacia junio o julio. Por eso la batalla continúa, es bueno lo que pasó, tira para adelante, pero atención que está armada sobre una base, una fuerte recesión, como lo venimos diciendo, y lejos está de estar domada.